Las Fuerzas Armadas son grandes instituciones del Estado mexicano y la Marina es una gran institución reconocida por el pueblo de México como la que tiene mayor reconocimiento, muy cerca la Secretaría de la Defensa Nacional. El que haya 1, 2 o 3 elementos que hayan estado involucrados en un lamentable hecho como este, habla bien de la institución, que la propia institución haya participado en la investigación. La presidenta Claudia Sheinbaum quedó en shock al confirmarse la caída de un vicealmirante implicado en el robo masivo de combustibles a Pemex, una red criminal que por años movió millones de pesos mensuales y contó con la participación de empresarios, transportistas, funcionarios y mandos militares. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló en conferencia el sofisticado modus operandi de esta organización, mientras Sheinbaum advirtió que habrá limpieza total y castigo ejemplar, caiga quien caiga. Muy buenos días, con su permiso, señora presidenta. Vamos a informar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad a 11 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En esta administración, la presidenta ha impulsado acciones para mejorar la coordinación entre las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad y los estados de la República, con el fin de ser más eficientes, reducir la criminalidad y combatir la impunidad. El trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Secretaría de Gobernación, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia han permitido desarticular redes criminales, detener objetivos prioritarios, ejecutar órdenes judiciales, además de afectar a las estructuras financieras de grupos delictivos con los aseguramientos realizados. En las últimas 2 semanas se han detenido a 1,600 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 552 armas de fuego y más de 5 toneladas de drogas. Se inhabilitaron 53 laboratorios para la producción de metanfetaminas. Asimismo, del 1 de octubre del 2024 al 8 de septiembre del 2025, más de 32,400 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto. Más de 16,000 armas de fuego y 245 toneladas de droga, entre ellas más de 3,600,000 pastillas de fentanilo. En 22 estados de la República, el Ejército y la Marina han inhabilitado 1,400 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina. Con esto se ha evitado que millones de dosis de droga lleguen a las calles y que cientos de millones de pesos lleguen al crimen organizado. Con esto se detiene el ingreso para evitar la corrupción, la compra de más armas e impedir el reclutamiento de jóvenes. En lo que va de la administración, se han asegurado también alrededor de 47 toneladas de cocaína en alto mar por parte de la Secretaría de Marina. Estas acciones han tenido un efecto directo en la reducción de la violencia, reflejado en un descenso del 32% en los homicidios dolosos, como ya lo dijo la maestra Marcela Figueroa. En los últimos 15 días fueron detenidos operadores de organizaciones delictivas y personas vinculadas con homicidio, tráfico de droga, extorsión, cobro de piso, corrupción y contrabando de combustible. En representación del Gabinete de Seguridad, voy a señalar algunos de los casos más relevantes de los últimos 15 días. En 2 acciones realizadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron detenidos 2 integrantes de Cártel del Pacífico con 2 kilos de fentanilo en pastillas y 1 kilo de cocaína. Además, se detuvo un hombre de nacionalidad estadounidense en posesión de 8 armas de fuego, cargadores y cientos de cartuchos, así como un vehículo. Gracias a la colaboración de Defensa, Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se realizaron operativos conjuntos en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Coacalco y Melchor Ocampo, donde fueron detenidas 23 personas relacionadas con grupos delictivos que operan en la entidad a quienes se les aseguró armamento y dosis de droga. Uno de los detenidos es identificado como Rubén N., alias El Tío, principal generador de violencia en la zona. En Acapulco también se llevaron a cabo 2 operativos en coordinación con autoridades locales, donde fue detenido Gabriel N., quien cuenta con una orden de extradición al estar relacionado con un feminicidio, robo y disponer de forma indebida de recursos y valores de los clientes de las instituciones de crédito.
También fue detenido René N., alias El Cubano, identificado como objetivo prioritario para la Fiscalía del Estado de Guerrero, integrante del grupo delictivo Los Rusos, relacionado con homicidios, venta de narcóticos, así como extorsiones. En San Luis Potosí, fue detenido un sujeto en posesión de 395 kilos de metanfetamina, con una afectación económica a la delincuencia organizada de 107 millones de pesos. En Tabasco destaca la detención de Giovanni N., alias El Gordo, operador de esta célula delictiva llamada La Barredora, además de Narciso N., identificado como responsable de 4 homicidios ocurridos en el municipio de Centla. Durante su detención se rescataron a 7 menores de edad, a quienes había sustraído, los cuales hoy se encuentran a salvo. Resultado del reforzamiento a la seguridad en el estado de Sinaloa, en el último mes fueron detenidas 95 personas, 292 armas de fuego, 109,000 cartuchos y más de 27 toneladas de droga, entre ellas 72 kilos y cerca de 83,000 pastillas de fentanilo. También se desmantelaron en Sinaloa 8 laboratorios para la elaboración de metanfetaminas. Entre las acciones realizadas en los últimos 15 días en esta entidad, destacan 2 operativos a cargo del Ejército y de Guardia Nacional en Culiacán, donde fueron detenidas 8 personas responsables de una agresión a las autoridades, entre ellas Leonel N., a quienes se le relaciona con un grupo delictivo. En estas acciones se aseguraron 40 armas largas, incluyendo un fusil Barrett y una ametralladora, más de 2,000 cartuchos, equipo táctico, cargadores, 150 kilos de metanfetamina y 80 litros de metanfetamina líquida. En operativos realizados en Mazatlán y Culiacán, fueron también detenidas otras 12 personas vinculadas con diferentes facciones en disputa en la entidad. Se aseguraron también 12 armas largas, 5 armas cortas, cargadores y cartuchos. Como parte de la política de cero tolerancia a la corrupción instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum y resultado de trabajos de investigación del Gabinete de Seguridad, tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, en el mes de marzo, fueron detenidas en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz 15 personas, entre las que se encontraban empresarios y algunos servidores públicos relacionadas con el mercado ilícito de combustible, como se informó el domingo en conferencia de prensa. La investigación sigue en curso para detener a todos los involucrados en este delito y no habrá impunidad. Reconocemos el trabajo comprometido que ha realizado por muchos años los hombres y las mujeres de la Secretaría de Marina para brindar seguridad a nuestro país y reiteramos que el actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de la institución, como los mismos resultados antes mencionados lo reflejan. Asimismo, como parte de las acciones para combatir el robo de hidrocarburo, se realizaron cateos y despliegues operativos en los últimos 15 días en Querétaro, Sonora y Tabasco, donde se aseguraron 441,000 litros de hidrocarburo, así como 21 tractocamiones, 7 vehículos, 3 autotanques, 8 cisternas, 15 bombas y un montacargas, además de la detención de personas vinculadas con estos hechos. El 6 de julio, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Se recibieron 43,682 llamadas de extorsión al número telefónico 089. El 72%, es decir, 31,411 llamadas, fueron extorsiones no consumadas, gracias al acompañamiento en tiempo real de los operadores. 8,000 fueron denuncias de números que intentaron extorsionar y el 10%, es decir, 4,263 llamadas, fueron para reportar extorsiones consumadas, que aportaron datos suficientes para iniciar una carpeta de investigación. Gracias a la población que confió en realizar su denuncia en el 089, se iniciaron 1,436 carpetas de investigación por las fiscalías en los estados. La coordinación entre las autoridades del Gabinete de Seguridad y los estados de la República ha permitido detener a 239 personas por el delito de extorsión en 19 entidades federativas, en el periodo del 6 de julio al 3 de septiembre. Entre las acciones más recientes en estos 15 días relacionadas con este delito, destacan las siguientes. En Acapulco, Guerrero, personal de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a 2 personas vinculadas con homicidio y cobro de piso a comerciantes. En Chalco, Estado de México, elementos del Ejército localizaron a un menor de edad que fue víctima de secuestro virtual y evitaron que se realizara el pago por el presunto secuestro.
En Puebla, elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a Julio N., líder de una célula delictiva relacionada con extorsiones, agresiones armadas, ejecuciones, narcomenudeo y colocación de mantas para intimidar a integrantes de grupos rivales. Muchas gracias. Mucho permiso. Pon la gráfica de homicidios. De septiembre de 2024, nosotros, recuerden, entramos el 1 de octubre, septiembre del 2024, que tuvo en promedio 86.9, más bien que tuvo 86.9 homicidios diarios en promedio. Agosto tiene 59.2, lo que representa la siguiente: 27 homicidios diarios menos. En agosto, 27 personas menos perdieron la vida por homicidio doloso respecto a septiembre del 2024. Una felicitación al Gabinete de Seguridad y el trabajo diario de todas y de todos. Muy importante esta reducción. Adelante, vamos. A ver, ayer te quedaste, Arturo. Gracias, presidenta. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Quisiera preguntar acerca de lo que sucedió ayer con el suicidio, al parecer, de un integrante de la Marina involucrado con el caso del huachicoleo que se dio a conocer el fin de semana. No sé si el señor fiscal ya tenga algún conocimiento de este caso, nos puede hacer algún comentario acerca de lo que, no sé, de las primeras indagatorias de este caso, y también pues insistir lo que desde el domingo se ha dicho, de que desde la administración pasada se tenían ya indicios, datos, pruebas de este caso y se tardaron más de 2 años, aproximadamente 2 años, en dar los resultados que se anunciaron el fin de semana pasado. Si nos pudiera comentar, fiscal, ayer la presidenta nos decía que tenía que estar bien fincadas las denuncias, las pruebas, para que no hubiera ningún pues obstáculo para obtener las órdenes de aprehensión y poder hacer las detenciones. Si nos puede comentar cómo fue todo este proceso durante este tiempo. Antes de darle la palabra al fiscal, sí. Primero lamentamos mucho la muerte de este marino, nuestro apoyo y solidaridad a la familia. No hay certeza de que él estuvo involucrado en este proceso. Entonces, pues vienen las investigaciones, pero primero nuestra solidaridad a la Marina y a la Armada de México y por supuesto a los familiares. Segundo, y es muy importante, esta investigación surge además de las denuncias que había antes, que ahora nos puede comentar el fiscal, de que se encontró un buque. ¿En qué mes fue, Omar? En marzo. En Altamira, ¿no? En Tampico. Un buque, ayer lo expliqué, que presuntamente, digo presuntamente porque eso es lo que decían los papeles, venía con un compuesto químico que tenía un permiso temporal de importación. Cuando se hace el análisis de lo que tiene el buque, se encuentra que es diésel. Y de ahí se da seguimiento al propio buque, a las pipas que cargaron, a dónde fueron almacenadas, y de ahí viene esta investigación
que llega a los 14 detenidos y sigue la investigación, así como otros casos que hemos encontrado ya en nuestra administración de combustible que estaba entrando por fronteras que supuestamente traía otro químico o otra sustancia, pero que en realidad era combustible. Eso por un lado, y de ahí las investigaciones y el fiscal puede comentar más. Entonces fue en marzo que se encuentra este buque y de ahí vienen todas las investigaciones. Algo muy importante que ayer no comenté: la Marina Armada de México es una gran institución. Las Fuerzas Armadas son grandes instituciones del Estado mexicano y la Marina es una gran institución reconocida por el pueblo de México como la que tiene mayor reconocimiento, muy cerca la Secretaría de la Defensa Nacional. El que haya 1, 2 o 3 elementos que hayan estado involucrados en un lamentable hecho como este, habla bien de la institución, que la propia institución haya participado en la investigación, colaborando con la Fiscalía para llegar a las últimas consecuencias. Y sigue la investigación. Esto es muy importante, muy importante. Primero porque habla de la integridad del almirante Morales y su trabajo. Segundo, porque nosotros no acusamos a nadie que no esté dentro de las líneas de investigación, sino sencillamente donde hay pruebas. Y tercero, aunque es un hecho lamentable, fortalece a la institución. Fortalece a la institución, a la Marina. Eso no lo comenté ayer, pero es algo muy importante, porque cero impunidad a la corrupción y a los delitos, pues tiene que ver con esto, con que ahí donde se encuentra que hay un problema, ahí se actúa. Entonces, mi reconocimiento a toda la Marina, a la Secretaría de Marina, a la Armada de México, por supuesto, a las Fuerzas Armadas, y este caso, pues muestra de elementos que se corrompieron y que una vez que se descubre, a partir de las investigaciones que hay que estaban involucrados, se actúa con cero impunidad. Esto es fundamental en nuestro país y también el reconocimiento a todas y todos los que conforman la Secretaría de Marina. Adelante, fiscal. Buenos días. El primer tema, ¿cuál es? El primer tema, si ya nos puede dar alguna información del caso de la persona que ayer se quitó la vida, al parecer se quitó la vida. Ese es un hecho que no es un delito federal, es una situación totalmente de orden personal, a la que debemos de tener un gran respeto. Estamos esperando la información de lo que ocurrió. Debo decirle que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando. Entonces es un asunto de otra naturaleza. La segunda, insistir un poco en lo de que ya adelantaba el domingo. Desde el momento en que se dieron los primeros indicios, las primeras pruebas por parte de la Secretaría de Marina en la administración anterior, hasta el momento en que se anuncian las detenciones, ¿cuál fue el proceso? Para los que tal vez no somos doctos en esto, pareciera mucho tiempo. Ayer la presidenta comentaba que se tiene que afincar perfectamente las investigaciones para que no haya ningún problema al momento de solicitar las órdenes de aprehensión, judicializar el caso y esto. Si nos puede dar un poquito más de detalles sobre este periodo, por favor. ¿Se acuerda usted que lo platicamos el domingo? En esto debemos de manejarlo con una gran claridad. En el año de 2024, el entonces secretario de Marina se acercó a la Fiscalía de la República para presentar una serie de denuncias sobre problemas de corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero. Se abrieron las investigaciones. Inmediatamente la Fiscalía no solamente abrió las investigaciones, sino que las puso bajo control judicial. Es decir, a partir de ese momento
todas las diligencias que se hicieron en esos temas fueron bajo control judicial. Se le dio, porque era el tipo de delitos, inmediatamente vista a la UIF, al SAT, a Hacienda, y se empezó a armar toda una investigación sobre ese tipo de delitos. Y va a seguir adelante y ha seguido. Coincidentemente con eso, en el mes de marzo, se llevaron a cabo 2 acciones en las que estuvo fundamentalmente la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía, tanto en Ensenada como en Altamira, donde se encontraron depósitos enormes de combustible que no habían sido declarados. Asunto que aparentemente podía parecer distinto del otro que se estaba llevando. Cuando juntamos toda la información, se dio el vínculo. Y al darse ese vínculo, nosotros de inmediato fuimos ante los jueces y les pedimos las órdenes de aprehensión. Las órdenes de aprehensión se dieron no solamente por todo lo que habíamos investigado en materia de corrupción, sino por estos hechos nuevos que estaban vinculados. De esa manera se obtuvieron las primeras órdenes. Todas esas personas, ya prácticamente salvo 2 que estaban fuera del país, están detenidos y hoy en la madrugada nos dieron la vinculación a proceso de todos ellos. Yo creo que con esto queda suficientemente claro. Los 14 entonces. Sí, señor. Muchísimas gracias. A usted, señor. Presidente, buenos días. Israel Aldave de Grupo Fórmula. Buenos días a todos. Con el debido respeto al elemento de la Secretaría de Marina, preguntarle, Presidenta, si hay evidencia de que se suicidó o lo asesinaron. Bien, yo creo que por respeto a la familia es algo que la Secretaría de Marina ya dará la información. Yo creo que hay que siempre tener una parte de sensibilidad en estos casos. Entonces, le pedimos ahí a Secretaría de Marina que en su momento pueda, ya con las investigaciones de la Fiscalía Estatal o local, informar las características de lo que pasó y por lo pronto, pues más bien nuestra solidaridad a la familia y a la propia Secretaría. Sí, gracias, Presidenta. Continuando en este mismo caso, esta red criminal, si me permite llamarla así, que encabezaba el vicealmirante Farías, ¿tienen ustedes alguna información de que haya sido el autor intelectual del asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República justamente en Tamaulipas? Omar. No, como lo mencionó el señor fiscal el domingo en la conferencia, no tiene nada que ver un asunto con otro, ni están relacionadas ninguno de los detenidos, de los 14 detenidos, con el caso del delegado de Tamaulipas. ¿Y en qué va esa investigación del asesinato del fiscal? Es una investigación que tiene la Fiscalía General de la República en curso. Ok. En este mismo caso, hay orden de aprehensión en contra del exgobernador del estado de Baja California, Ernesto Rufo. También se habla del exsenador de Morena, Ricardo Novelo, que era el dueño del predio en donde se encontraron estos tanques de huachicol en el estado de Baja California. ¿Tienen alguna información de esto? Omar, Al momento, ninguno de las 2 personas que usted mencionó cuenta con orden de aprehensión. Ninguno de los 2. Gracias. Y ya finalmente en otro caso, preguntarle, si me permite, Presidenta, al señor fiscal, ¿en qué va la investigación del exsecretario de Seguridad del Estado de Tabasco, Hernán Bermúdez? ¿Lo tienen ubicado? ¿Está vivo? Que pudiera darnos más información. Y si ya ha declarado en este caso el exgobernador, ahora senador, Adán Augusto López. En ese tema, que como ustedes saben muy bien, se inició en el gobierno del Estado por asuntos de carácter local. Cuando se nos dio vista del caso del que era secretario particular del secretario de Seguridad, nos dieron vista en razón de delitos de carácter federal, sobre todo de delitos patrimoniales. Actuamos de inmediato, obtuvimos la orden de aprehensión, lo detuvimos, está sujeto a proceso y está en la cárcel. Otro de sus ayudantes, que fue detenido por la Secretaría de Seguridad,
se acogió a un criterio de oportunidad y nos ha estado dando una información muy valiosa que nos han permitido ya primero establecer la ficha roja, hablar con todas las autoridades de Interpol de todo el resto del mundo y estamos trabajando para localizar a esta persona. Cuando esta persona, que la vamos a localizar, eso no cabe duda, porque Interpol es muy eficiente, vamos a tener toda la información que aclare este asunto. Muchas gracias. El exgobernador Adán Augusto López ya declaró en este caso. Lo han llamado ustedes a declarar. La Fiscalía no puede llamar a personas que no tienen una vinculación directa. Necesitamos obtener la aprehensión de este individuo y a partir de ese momento vamos a saber quiénes son los que están involucrados. Buenos días, Presidenta. Elia Cruz de La Hoguera. Solamente para la precisión de los personajes que está o que le pidió a Marco Rubio directamente la extradición, ¿podrían darnos los nombres? ¿Es factible dar los nombres o mejor no? Sí. ¿No? ¿Secrecía? ¿No? Okay. Por eso hasta pregunté si podía decir sobre qué caso se relacionaba, porque es importante por el proceso. En el tema de esta red de corrupción de Huachicol Fiscal, Presidenta, hay unas versiones que indican que la propia Secretaría de Marina habría iniciado la investigación hace 2 años, que fueron quienes, el almirante secretario, el que se habría dado cuenta de esta situación y por eso inició la investigación y después de eso ya daría vista a la Fiscalía. Quisiera preguntarle al almirante secretario si esto es así, porque también indican que esta investigación continúa de forma interna. No sé si quiera contestar algo, almirante. Buenos días. A nivel interno, nosotros tenemos muchos controles. Tenemos contrainteligencia, tenemos medidas de control y confianza, tenemos muchas formas de evitar que la corrupción se incruste en la institución. Por ello, el compromiso es cero tolerancia y vamos a continuar. ¿Continúa la investigación bajo su mandato? Sí, continúa. ¿Hay algún o tenemos algunos datos de que nos pudiera compartir de que si esta investigación, además de los elementos que se anunciaron en la conferencia pasada del domingo, hay otros elementos involucrados? Por el momento no podemos dar información tan detallada, pero estamos colaborando con la Fiscalía General de la República. Esa investigación, nada más como un último tema con respecto a la Secretaría, ¿cuándo se empezó la investigación exactamente y cuándo se le da vista a la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía trae la investigación desde hace más tiempo atrás y nosotros la retomamos con mayor intensidad a partir del aseguramiento del buque en marzo. Gracias. Quisiera preguntarle al fiscal si tenemos algunos elementos de la Secretaría de Marina involucrados en esta trama pues de corrupción de Huachicol Fiscal, ¿cómo serán procesados? ¿Por el fuero militar o por el fuero común? Los procesos son procesos de carácter federal que no están vinculados directamente con la función específica de las Fuerzas Armadas en sus tareas internas. Es por hechos delictivos que están establecidos en el Código Penal Federal y por eso se les está procesando. Es decir, por el fuero común. Con esa claridad. Ok, gracias. Presidenta, ¿tenemos o su gobierno tiene alguna cifra a cuánto asciende el desfalco de esta red de corrupción, de ese ingreso que no llegó al erario público? Sí hay cálculos, no sé si los tengamos en este momento. La Secretaría de Energía, a partir del aseguramiento de este buque, vio incrementada la venta de combustibles, particularmente de diésel, en el norte de la República.
Es decir, de alguna manera llegaba a algunas de las estaciones de servicio del norte de la República. El monto exacto de cuál es el daño, no sé si ya lo tienen estimado, pero se está trabajando en ello y la Secretaría de Energía lo tiene y se los damos más adelante.